Bueno, buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar de lo que es el Renacimiento. Eh, Nuestro grupo está conformado por mi compañera Sofía Isabel Orellana, mi compañero Eduardo Nasri Canawati y mi persona Andrea Belén Morader. Como introducción, tenemos qué es el Renacimiento. Bueno, el Renacimiento fue un periodo histórico que se originó en Italia y se expandió por toda Europa, principalmente entre los siglos XIV y XVI. Surgió tras la Edad Media y se caracterizó por un renacer del interés en el arte, la ciencia, la literatura, la filosofía y lo que es, pues, cultura general. Ahora, para brindar un poco de contexto social e histórico de lo que es el Renacimiento, pues este movimiento estuvo inmerso en un contexto histórico complejo que influyó en su surgimiento y desarrollo. Tenemos varios puntos. El primero es lo que es la caída del Imperio Romano y la Edad Media. Tras la caída del Imperio Romano, Europa entró en un periodo conocido como la Edad Media, caracterizado por la predominancia del feudalismo, la influencia de la Iglesia Católica y un enfoque en la vida después de la muerte. Luego tenemos lo que es crisis y cambios sociales. Este pues se dio a mediados del siglo XIV, fue cuando Europa sufrió la devastadora pandemia de lo que es la peste negra y esto causó estragos en la población y la economía del país. A pesar de esta crisis, el declive de la peste llevó a un resurgimiento gradual de las ciudades y al resurgimiento de una nueva clase social que lo que es la burguesía. Luego tenemos lo que es redescubrimiento de la antigüedad clásica. Durante el Renacimiento, pues, hubo un resurgimiento del interés en los valores culturales, literarios y filosóficos de la antigua Grecia y Roma. Los eruditos comenzaron pues a redescubrir y traducir textos clásicos, lo que condujo a un renacimiento del arte y pues todo este tipo de filosofía. Luego tenemos lo que es los avances tecnológicos y descubrimientos geográficos. Durante este periodo, pues se produjeron varios avances en la tecnología, especialmente lo que es la invención de la imprenta por Johann Gutenberg, que pues esto facilitó la difusión masiva del conocimiento. Además, también tenemos lo que fueron los viajes y descubrimientos geográficos liderados por exploradores como Cristóbal Colón y Vasco da Gama, que pues esto amplió el conocimiento sobre el mundo y pues también estimuló la curiosidad en las personas. Luego tenemos el mecenazgo y patrocinio. Este pues fue un apoyo financiero de mecenas como la iglesia, familias nobles y burguesas, así como comerciantes adinerados que pues ellos proporcionaron todo lo que fue los recursos a artistas, científicos, pensadores, pues permitiendo lo que fue la creación de obras de arte, literatura y avances científicos. En este caso, en lo que fue el Renacimiento, una de las familias más poderosas fue lo que fueron los Medici en Italia, los Borgia en Roma o los Valois en Francia, pues entre otros. Estos fueron mecenas en lo que fue el arte y la arquitectura. Luego tenemos lo que fue el cambio en las estructuras políticas y sociales. El Renacimiento pues coincidió con cambios en las estructuras políticas en lo que es Europa. Surgieron nuevas formas de gobierno y una clase media más próspera, lo que llevó a una mayor movilidad social y a un cambio de dinámicas en el poder, llamada también como el capitalismo. Por último, tenemos lo que es el humanismo. Este pues es una corriente que se destaca bastante en lo que es el Renacimiento, que se destacó en lo que es el pensamiento, se centró en el ser humano, su valor, potenciales y capacidades, colocándolo como el centro de atención en la exploración del conocimiento y la experiencia humana. Luego tenemos que pues el humanismo tuvo una gran influencia en lo que fue la arquitectura durante eh, el Renacimiento. Tenemos varios puntos que, bueno, principalmente fue el enfoque del ser humano. Esto pues se reflejó en la arquitectura, donde se buscaba crear espacios que no solo fueran funcionales, sino que también fomentar el bienestar y pues la comodidad de las personas. Luego tenemos lo que es la inspiración en la antigüedad clásica.
y también lo que es el principal énfasis en la belleza y la estática. Pues los humanistas en esto se dedicaron a lo que fue el estudio de los textos y obras de la antigüedad, lo que llevó pues a una admiración a lo que fue la arquitectura griega y romana. Ellos pues se adaptaron a los principios que fueron como simetría, proporción y belleza y pues encontraron estos estilos arquitectónicos clásicos. Luego tenemos la innovación técnica y perspectiva. Bueno, en ese periodo se obtuvieron varios conocimientos humanistas sobre matemáticas, geometría y perspectiva que pues contribuyeron al desarrollo de nuevas técnicas de construcción y diseño. Todos los arquitectos de lo que fue el Renacimiento pues configuraban el espacio mediante el uso de unidades modulares basadas en relaciones de proporción entre números enteros. Entre estos incluía lo que era el círculo, el cuadrado, que pasaron a ser módulos básicos de proyecto de su arquitectura. Y también pues se resaltaba lo que eran algunos elementos como las columnas clásicas, los arcos, los entablamientos, que pues también eran derivados de lo que fue la arquitectura romana. Para ellos pues todo este ideal de belleza consistía en pues una organización cuidadosa de cada una de estas partes y lo que fue principalmente la proporción. Tenemos uno de los representantes de este periodo del Renacimiento, el arquitecto León Battista Alberti, que pues él ofreció un sumario de lo que fueron ideales en su libro fundamental llamado Sobre la edificación, que fue escrito en 1450. Y por último podemos observar también aquí en lo que son las imágenes, en lo que es dos edificios de también el arquitecto Alberti. Tenemos por este lado lo que es la Santa María y a este lado lo que es Saint Andrea. Y los dejo con mi compañera Sofía. Ok, dentro de los de dos personajes dentro del Renacimiento hubo dos personajes que fueron muy fuertes. Uno de estos fue León Battista Alberti, como dijo mi compañero Andrea. Él, pues, él nació el 18 de febrero de 1404 y pues murió en 1472. Fue un arquitecto de profesión nada más, no de estudio, y dentro de algunas de sus obras más fuertes o de las más reconocidas, pues está de Reedificatory Libri Dicem, que se encuentra actualmente en el Vaticano, siendo este un manuscrito del arquitecto que escribió entre 1442 y 1452. Este constituye la teoría de la arquitectura más importante en el comienzo de los tiempos modernos. Aborda casi todos los temas que eran de importancia en la época y pues dentro de su división o dentro de los libros que lo acompañan y que lo complementan, pues están otros otros dos libros, perdón, que escribió el arquitecto, que es de pintura o de la pintura, que fue en 1435. Este habla pues sobre el Tratado de Reglas Sistemáticas de las Artes Figurativas. También habla sobre los colores, la variación que puede tener la luz, la sombra, la combinación de estos entre sí o con otros, con texturas o con otros aspectos, como le ha dicho, la luz y la sombra. Este libro se compone en tres partes, que es la circumscripción, la composición y la recepción di lumi, que es como ya había mencionado, pues cómo se tratan los cuerpos, las sombras que estos generan, la luz y cómo esto les afecta, la composición que tienen los cuerpos, los objetos, los planos y pues los tonos y tintas que se usan para estos. Luego está de reedificatoria, que es como el libro más completo que él tiene, que se divide en 10 tomos, al igual que el libro que en su momento fue um, la, la base que todos usaron o el primer escrito que se utilizó como base de la arquitectura. Este se divide en 10 partes que son la línea meta, o en este caso la construcción, que es en esa parte en la que se basa, en cómo construir una edificación y todo lo que tiene que ver con el espacio en el que esta construcción se va a edificar, la materia, que son los materiales que se van a utilizar,
El opus o firmitas, como lo conocemos también, pues esta es la solidez que se ocupa en un proyecto. El Universum Opus, que se trata sobre obras generales o cómo se deben llevar las obras generales. Singularum Opus, que es obras singulares, que al contrario de Universum Opus, pues se trata de obras un poquito más específicas o que requieren un trabajo distinto. Sí, como pueden ver aquí, pues en esta pequeña tablita está desde el capítulo o la sexta división hasta la novena, todo se enfoca en las venusas. Se enfoca en distintas partes de la venusa o de la belleza, pero tiene que ver con los ornamentos, como dice el capítulo 6, ornamentum, el capítulo 7, sacrorum ornamentum, el 8, publici profane ornamentum, y el 9, privati ornamentum. Y por último está el Operum Instauratio, que es la restauración de obras. Dentro de este libro, pues se puede ver cada una de las cosas que Alberti consideraba importantes dentro de las obras o que debían ser de estudio, al igual que en los otros libros, en los libros anteriores que mencioné, que fueron de la pintura y de la escultura o de la estatua, en el que en este define cómo se debe trabajar lo que es la estatua, quitando, poniendo material y pues la palabra sería como editando lo que es cada material. Y luego está el segundo arquitecto de esta época que es reconocido por su teoría, que es Francesco Milesi. Este nuevo príncipe de la arquitectura civil, que es un escrito teórico que se basa en la belleza, utilidad y solidez, con muchos escritos de otros arquitectos que también se desarrollaron en esta época, o pues en épocas más modernas. Este libro, como dije, pues se basa bastante en lo que es la belleza y cómo se pueden utilizar estructuras en líneas de diversas formas, como curvas, también cortadas o de diferentes maneras para poder crear una un mejor diseño, una mejor estructura. Y pues luego está la parte de la utilidad que viene siendo complemento, bueno, entre esas tres se complementan. Eso viene siendo igual que con el ejemplo de de la línea, pues debe haber una utilidad en todo lo que hacemos con la arquitectura. Y él ponía este ejemplo de una línea curva. Si debe estar curva es porque debe tener, tal vez la sala puede estar curva para ampliar su espacio y así poder tener un sentido de de calidez o un sentido más abierto para más personas ahí. Y por último, pues está la solidez, que ya abarca aspectos como la estructura, las formas que se deben recomendar para ciertas estructuras, o si usar estas formas, pues qué sistemas o qué es lo más recomendable para estas estructuras. Él pensaba que los fundamentos de la belleza arquitectónica son los ornamentos, que comprenden en primer lugar de los órdenes clásicos, como vimos también con Alberti, pues la belleza, la utilidad y la solidez es algo que desde el principio de la arquitectura se conoce y se utiliza. Y ahora los dejo con mi compañero Eduardo. Durante el Renacimiento, las primeras teorías arquitectónicas se inspiraron en gran medida en la antigüedad clásica, especialmente en la arquitectura romana y griega. León Battista es un polímata italiano del siglo XV y fue una figura clave. En su tratado de reedificatoria, él relata la aplicación de principios matemáticos y geométricos, retomando las ideas de Vitruvio. Él enfatizó también la proporción de armonía y la belleza en la arquitectura y su obra se convirtió en un influyente tratado renacentista. Por otro lado, Francesco Milizia fue un teórico del siglo XVIII y no perteneció directamente al Renacimiento, sino al periodo posterior conocido como el neoclasismo. En su obra Principios de Arquitectura Civil, él expresó ideas neoclásicas por un entorno de la arquitectura griega y romana, en sintonía con resurgimiento clásico en la época. Ambos autores en momentos distintos buscaron inspiración de los principios clásicos y de la arquitectura para guiar la práctica arquitectónica en sus respectivas épocas. Las teorías formuladas por los personajes de la arquitectura, especialmente durante épocas significativas como el Renacimiento, han influido de manera sustancial en la arquitectura posterior. Los principios establecidos por figuras como León Battista o Francesco Milisi han dejado una huella duradera en la práctica arquitectónica.
En el caso del Renacimiento, las teorías que promovían la aplicación de principios clásicos, proporciones matemáticas y conceptos geométricos han continuado siendo referentes importantes. La influencia de estos teóricos se extiende a través de movimientos arquitectónicos como el neoclasismo. Esta relación entre teoría y práctica se manifiesta en la manera en que los arquitectos posteriores han adoptado, reinterpretado y en algunos casos desafiado las ideas preexistentes. Las teorías fundamentales sobre proporciones, armonía y belleza han sido puntos de referencia continuos en la evolución de la arquitectura.